Como bien saben, Pokémon es una franquicia muy reconocida, inspirando a gente a emprender pequeños proyectos por cariño al mismo, y al contener tanta gente con toda clase de gustos, pues derivó a la creación de las ya más que conocidas creepypastas. Me atrevo a decir que Pokémon debe de ser la franquicia con más creepypastas en su haber, superando a otro gran conocido, Sonic. Pero si quitamos una variable que veremos después, queda compitiendo con Sonic por la franquicia más usada para estas cosas. En este iceberg he recopilado todas las historias que he podido encontrar. Intentaré dar unos resúmenes de cada una. Los niveles irán acomodados a como se suelen ordenar los icebergs. Bueno, empecemos. Los 151 cartuchos malditos. Probablemente es la creepypasta más conocida de Pokémon. Narra la historia de una investigación de fallecimientos inexplicables de niños alrededor del país de Japón, donde la policía se verá involucrada con un patrón en las muertes. Todas tenían que ver con la reciente salida de la primera generación. Los Silver. Relata cómo un chico encuentra un cartucho de Pokémon edición plata. Mientras lo va jugando, descubre al poco tiempo que es un cartucho alterado, pero de tal manera que parece narrar un destino dentro del mismo juego. Edición rojo estrangulado. Una mañana tranquila, alguien encuentra un cartucho de Pokémon rojo, pero que mostraba solo una ligera modificación. El Charizard de la portada tenía unas pequeñas rasgaduras en el cuello. Con emoción de haber encontrado un cartucho a primera vista original, decide ir a su casa y jugar con él, para darse cuenta de que en realidad solo es una modificación, que narra los hechos ocurridos un año antes de Rojo y Azul. A medida que va jugando, al protagonista le va gustando por lo bien hecha que estaba la alteración, hasta que después de que intentó intercambiar con el hermano del personaje dentro del juego, ocurre un error que cambiaría el rumbo de su personaje. Nieve en el Monte Plateado. Unos hermanos solían jugar con los códigos de modificación para la edición de oro y plata. Pero gracias a la salida de Rubí y Zafiro, dejaron de lado sus antiguos juegos. Después de un tiempo, el mayor encuentra al menor alterado junto a su consola destruida, pero su cartucho de Pokémon Plata había logrado salvarse. Internaron al hermano menor en cuidados intensivos, y el mayor se adentra a jugar con el cartucho que estaba tirado en el piso. Una vez dentro, descubriría que gracias a los códigos de modificación, el menor descubrió un secreto que no tendría por qué haberse revelado. La maldición del Rey Unown. En una fría y oscura noche de Navidad, el protagonista se encontraba con fiebre. Se había quedado solo en casa ya que sus padres habían ido de visita a casa de sus abuelos. Mientras miraba televisión, alguien tocaría la puerta, dejándole una caja con un cartucho de Pokémon Plata en su interior. El protagonista decidiría pasar el rato jugando con aquel cartucho, pero la caja contenía un papel con unas instrucciones muy específicas a seguir. Gracias a esto, sin saberlo, desataría algo tétrico en todo el mundo dentro del juego. La música de Pueblo Lavanda. Contada como una leyenda urbana, advierten que si se escucha en una determinada frecuencia la canción de dicho pueblo, provocará diferentes situaciones o efectos en el cuerpo humano muy perjudiciales para la salud. El secreto de Hypno. Esta ha sido más una teoría oscura que una creepypasta, pero a través de los años, las personas fueron tratándola como creepypasta, hasta quedarse como tal. Cuenta que Hypno tiene una rara fijación con las personas pequeñas, secuestrándolas para que no vuelvan a aparecer. Esto se sostiene gracias al evento de las Islas 7 de Rojo Fuego, y una serie de camisetas oficiales lanzadas en honor a los primeros 151 Pokémon, donde se ve a Hypno llevándose a 2 niños. El enterrado vivo. Habla de un rumor de que en copias muy escasas de la primera generación, si se revisa el código interno, puede apreciarse un gráfico muy inquietante de un hombre saliendo de la Tierra. El mismo código da a entender que este iba a ser el jefe de la Torre Lavanda y no el fantasma de Marowak. Si se pierde contra él, aparecerá un muy cruel destino para el personaje principal. Hail Bell. Una chica aburrida de tanto jugar con códigos a Pokémon Diamante intentaría entretenerse usando la GTS para ver si alguien le podría mandar algún Pokémon interesante. Le llegaría un Bronzong con el nombre de Hail Bell. Poco a poco iría descubriendo que tal Pokémon contiene una particularidad muy especial. El coma de Ash. Similar a Hypno. Una teoría oscura tratada como una creepypasta.
plantea que todos los eventos ocurridos en la serie de Pokémon no son más que un invento de un Ash que quedó en coma luego del ataque de los Spearow en el primer capítulo. Edición Black. El protagonista describiría un cartucho que consiguió en una venta de cosas usadas. Este tenía la particularidad que en el inicio del juego, además del inicial, obtendrías un Pokémon nuevo llamado Ghost, que lleva el gráfico del fantasma de la Torre Lavanda, y que solo conocía el movimiento Maldición. A lo largo del juego, después de derrotar a los entrenadores, Ghost tenía la habilidad de utilizar su movimiento en los entrenadores, lo que reemplazaría su gráfico por una tumba. A medida que el juego avanza, toda la región de Kanto quedaría vacía, dejando al personaje del protagonista completamente solo, junto a Ghost. Mad Pikachu. La leyenda cuenta que un niño obsesionado con atrapar 6 Pikachu se queda hasta muy tarde jugando con un adaptador de la Nintendo 64 que permitía jugar su Game Boy en la televisión. Sorprendentemente, logra capturar 6 Pikachu y todos comienzan a evolucionar a la vez, pero salen del televisor y terminan devorando al niño. Los padres demandan a Nintendo por lo sucedido, pero estos proclaman el hecho de que solo se puede conseguir un solo Pikachu en todo el juego. La historia finaliza con la empresa haciendo honor al pequeño metiendo un personaje con muchos Pikachus consigo. El Raticate de Green. Una teoría más tratada como creepypasta. Decía que tú, en el encuentro del SSEIN, debido a que le ocasionaste graves daños al Raticate que llevaba Green en esa ocasión, este no pudo llegar a un centro a tiempo, provocando el fallecimiento de su Pokémon, y por eso se lo ve nuevamente en la Torre Lavanda, diciéndote que no tienes idea de lo que es perder a un Pokémon. Abandon Loneliness. Un chico recibe una copia de verde hoja de parte de su amiga, ella se lo dio ya que al parecer se había aburrido del juego. Al iniciar, la partida guardada muestra distintas cosas que convence al protagonista de que el juego estaba dañado o editado. Muchos NPC hacen referencia a un EV llamado Soledad, y que la personaje dentro del juego sufrirá los efectos de una maldición para siempre. Al final, Red y Green se quedan en Pueblo Paleta lamentándose. Ven, sígueme. La versión original de los 151 cartuchos malditos. Luego de que la investigación a profundo de parte de los detectives resultara en un fracaso, se descubre que el secreto que guardaban esos cartuchos era una especie de Pokémon programado que revolucionaría el mundo de los videojuegos según Shiro Miura, un programador que hacía todo lo que se le ordenaba. Este tendría la posibilidad de hacerte ver alucinaciones, terminando con una advertencia de que el código fue reescrito para ser entendible en otros idiomas, y si llegas a tener un cartucho de la primera generación, podrías conocer el secreto por ti mismo. Beta Zombie. Luego de haber descargado una misteriosa ROM de una página japonesa con humo blanco, el protagonista probaría el juego, logrando ver una historia apocalíptica dentro del mundo de Pokémon. Incluso llegando al punto de haber visto cómo el juego colocó los nombres de sus familiares dentro. Pokémon devorado. Después de tanto abuso con los códigos para darse ventajas, dentro del juego de Pokémon Rojo, el protagonista descubriría a un Pokémon indescriptible agradeciéndole por haberlo liberado. Mientras iba perdiendo 1-1 a su equipo, la criatura repetiría muchas frases anunciando el fin. Amarillo podrido. Un niño le entregaría un cartucho de Pokémon amarillo al protagonista que trabajaba en una tienda de electrónica, diciéndole que al parecer estaba estropeado ya que se congelaba luego de llegar a cierta parte. Este aceptaría pensando que solo el niño no subía de nivel a su equipo. Al intentar jugarlo para ver de qué se trataba, una serie de eventos relacionados a Milo y el fantasma de Marowak, provocaría el descenso de Red. El niño no volvería a la tienda por el cartucho nunca más. En las entrañas del cartucho. Una mañana mientras el protagonista despertaba, su puerta sonaría con la entrega de un paquete misterioso, cortesía de un viejo amigo de su escuela. En el interior se encontraría un cartucho de Pokémon Rojo, y un número telefónico para contactarse con alguien más en caso de que el chico no quisiera el juego. Desafortunadamente, ese cartucho contendría material ilegal, y sería la entrada para meterse con personas muy poco deseables. Satanismo en Pueblo Lavanda. Un chico logra descubrir un pasadizo secreto en Pueblo Lavanda, lo que lo conduce a una profunda cueva donde se encontraría a un hombre con cabeza de cabra que le retaría a un combate. Sería derrotado rápidamente, y este hombre se despidió de él diciéndole que lo verá después. Al intentar regresar a la cueva, estaba todo bloqueado.
El protagonista comenzaría a tener sueños extraños, y asegura que el combate no fue lo único que perdió. Gengar y Clefable. Otra teoría. Se dice que los Gengar son la sombra y posiblemente el fantasma de los Clefable. Esto posiblemente fue planeado mientras Clefairy aún seguía en los planes de Game Freak de ser la mascota de la franquicia, antes de ser cambiada por Pikachu. Sabrination. Un chico compra un cartucho usado de Pokémon Soul Silver para revivir una época buena de su vida, pero aquel cartucho estaba modificado con alteración en todos los eventos que formarían una historia, incluyendo personajes que no aparecen en el original, modificando a los personajes principales, y todo girando alrededor de la líder Sabrina con un cambio de actitud sumamente raro. Al final, se descubriría mediante búsqueda en foros que el cartucho no era de segunda mano, sino que había sido extraviado, le pertenecía a una chica sumamente enfermiza, amenazando a cualquiera que posea el cartucho con hacerlo desaparecer. El Pikachu sonriente. Un chico decide recordar sus tiempos de niño jugando a Pokémon Amarillo, por lo que busca en su ático los cartuchos y su consola. Los cartuchos desafortunadamente no funcionaban, por lo que se vio obligado a buscar algún reemplazo en algunas tiendas. Un señor le vende en sus propias palabras, una edición más especial de Amarillo, puesto que la portada tenía un Pikachu más serio. Al probarlo, todos los eventos culminan con la muerte del Pikachu que te regalan al inicio, y al final, este mismo regresa para enfrentarse al protagonista en la liga, furioso de que lo hayan reemplazado. Al final su consola y más cartuchos terminan infectados de alguna manera, puesto que al encenderlo, siempre aparecerá el mismo Pikachu inquietante sonriéndole. Remember. El protagonista mientras trabajaba, aburrido completamente, vería como su compañero de trabajo estaba jugando a los remakes de Rubí y Zafiro en una 3DS. Este, lleno de nostalgia, decide probar nuevamente algunos juegos. Le pidió de favor a su compañero si pudiera conseguirle unos cartuchos, ya que a él se le complicaba. Luego de varios días le llega unos de blanco y negro. Al probar el blanco, experimentaría algo que le traería recuerdos desagradables. Pondría los cartuchos a la venta, describiéndolos como una modificación de muy mal gusto. Días después de la venta, el nuevo dueño de los cartuchos le manda mensaje diciendo que parece que era falso lo que describe, ya que la edición blanca no presentaba ningún problema, pero la edición negra sí lo hacía. El comprador le pregunta dónde fue que lo consiguió, solo para después no volver a contestar. Jurmi. Un chico se encontraría con ganas de regresar a ver la serie de Pokémon luego de haberla visto por televisión. Iría descargando de distintos sitios paquetes con capítulos en español, sin querer, descargaría unos 7 archivos que poseían contraseña. Los ignoraría para ver la serie normalmente, pero la curiosidad lo carcomía por dentro. Descifraría la contraseña, descubriendo que el contenido protegido eran capítulos modificados para tener de protagonista a la octava líder de Johto. Luego de ver unos cuantos videos que poseía la carpeta, poco a poco el contenido iría poniéndose cada vez más inquietante. Beta de Pokémon Azul. Explicada como una anécdota de un empleado de Game Freak, cuenta como la primera versión de Pokémon Azul iba a ser lo contrario a la edición rojo y verde, con material más crudo, maltrato a los Pokémon e incluso melodías más graves. Al final el proyecto, con un año de desarrollo, terminó siendo cancelado por la gran posibilidad de recibir múltiples demandas a Nintendo por el contenido. Al final el juego saldría pero siendo lo mismo que rojo y verde, con un par de cambios o Pokémon exclusivos. Dolor encarnado. Un chico cada que puede inicia una nueva partida de Pokémon rojo en su emulador. En una ocasión, todo su juego cambia para mostrar una perspectiva distinta a la pérdida de un miembro del equipo a través del rival. Todo terminaría con el propio rival provocando el fallecimiento de un Pokémon del equipo del protagonista, y los propios sprites de ambos reflejaban tristeza y dolor. Esta creepypasta, al parecer, está inspirada en la teoría del Raticate de Green. I Miss You. Luego de conseguir un cartucho de Pokémon Plata, el protagonista va recibiendo varios encuentros con la alto mando de Johto junto a muchos mensajes deprimentes relacionados a perder a un ser querido. Luego de una escena donde se ve a Karen frente a unos escombros y autos, el chico es retado a un último combate, ganando. El juego solo se quedaba trabado sin posibilidad de hacer algo. El protagonista decide ir repitiendo muchas veces la batalla final para ver si podría cambiar alguna otra cosa, resultando en que recibe unas coordenadas por tanta insistencia. Al llegar al lugar indicado, ve una caja de color negro. Al abrirla, se revela que todo ese juego fue hecho como última voluntad de una mujer que había perdido a su esposo, y pidiéndole al chico que no destruya el cartucho.
Malos recuerdos. Secuela de Remember. Esta vez la historia sería contada por el chico que compró los 2 cartuchos, a lo que también le pasarían cosas relacionadas a su pasado. Todo terminaría con el registro de un policía encargado de investigar qué fue lo que está pasando con esos 2 cartuchos. Peligro. El protagonista, mientras estaba en una tienda recogiendo un artículo que había pedido por internet, ve como a alguien se le cae un cartucho de Pokémon Platino, decide agarrarlo para probarlo después. Al iniciar la consola, todo el juego gira en torno a un Dusknoir Shiny que tiene la capacidad de absorber almas, según los propios personajes del juego. Después de un susto donde mencionan el nombre del chico, regresa a la tienda por otro pedido, pero de casualidad vuelve a encontrar al mismo tipo que se le había caído el cartucho. Le explica que es un programador y amante del misterio, por lo que ese cartucho fue hecho por meras pruebas. La batalla contra el diablo. El protagonista, luego de haber visto un par de artículos sobre los misterios detrás de la franquicia, decide jugar un rato a Pokémon Blanco. Después de encontrar a un NPC vestido de negro y con gafas de sol, decide desafiarlo por curiosidad, dándose cuenta que al que acababa de retar a un combate era el mismo diablo. Luego de haber perdido a casi todo su equipo, el protagonista recibiría ayuda del mismo dios para derrotar al diablo. Shelly Isma. Nuestro protagonista decide pasar unos de sus días libres navegando en busca de ROMs de Pokémon. Después de haberlos encontrado, en el mismo foro se suelen subir hackroms, por lo que él comienza a revisar si hay alguno que le interese. Descarga uno de la edición Zafiro que prometía numerosos cambios novedosos. Luego de una travesía con relación a la administradora del equipo Aqua y Kyogre, Hoenn termina inundada, con una batalla final donde saldría un Screamer. Al final se revela mediante los administradores del foro que contenía un virus, y advertían que no descarguen el juego para nada, pero ya era tarde para el protagonista. El 9º gimnasio. Mediante una herramienta que lograba desbloquear los huevos de Pascua escondidos en los videojuegos retro, el protagonista descubriría un intento escondido de Game Freak por contar una historia de legado, ya que el juego mostraría cómo el padre del personaje principal es desaparecido por Aquiles, para que así, el protagonista pueda cobrar venganza y continuar el legado de su padre, como nuevo líder de gimnasio. Oro empañado. Luego de que el protagonista recibiera un cartucho algo maltratado de parte de su abuela, se da cuenta que cartucho parece ser una modificación que te permite jugar como Silver. A medida que va jugando, van pasando eventos turbios y mucha énfasis en el maltrato a los Pokémon. Casi al final del juego, se ve como Giovanni, teniendo en su posesión a Mewtwo, acaba con Gold y posteriormente con Giovanni por un comentario que había dicho. Luego de haber acabado con Silver, el juego se queda congelado en la imagen del Mewtwo en el centro, y con la palabra fin apareciendo. Payment. El protagonista compra un cartucho de Pokémon negro, mientras va jugando, un nuevo que recibió nada más iniciar la partida le insiste con querer salir a toda costa. Le hace caso, llevándolo consigo hasta el final de la partida. El huevo sorprendentemente se abre, revelando un Zorua con aspecto peculiar. Le da instrucciones de qué hacer ahora. El chico toma personal el tema porque vio como Zorua devoró a varios Pokémon de su PC. Se reúne con una chica con lentes oscuros que le explica la historia de Zorua. Antes era un Pokémon común que perdió una batalla, pero recibió daño fatal. La chica, por el odio que le comenzó a tener al entrenador con el que luchó, hace un pacto con demonios para cobrar venganza, y estos traen de vuelta al Zorua, pero con todos los cambios que vio el chico. Al final, la chica se disculpa con el Zorua por haberlo transformado en eso, y parten al más allá, dejando al protagonista con muchos sentimientos de confusión. Traicionada. Nuestro amigo descarga unos cuantos parches para jugar una edición randomizada de Pokémon Platino. La mayoría no le funcionaban, hasta que vio un parche en otro idioma. Decide ignorarlo para simplemente jugar un rato. Muchos eventos del juego son modificados para entregar una cintilla más apegada al personaje principal, y mientras más se avanza, llega un punto en el que es obligatorio ayudar al equipo villano, acabando con el Togekiss de cintilla. Luego de eso, muchos NPC, incluyendo líderes y demás, comienzan a despreciar al personaje, y al llegar a la liga, la campeona lo recibe con mucho texto hiriente, ya que se sintió traicionada. Luego de perder la batalla, el ROM quedaría inservible, con un último mensaje sobre la falsa amistad. Zombificando. Un chico decide jugar un rato a Pokémon negro, pero en medio de la hierba alta se le aparece un Audino con características muy inusuales. Usa mismo destino en su Butterfree, convirtiéndolo en un Pokémon caminante.
El chico se emociona, pensando que podría ser similar a los Shinies, por lo que comienza a usarlo en cada batalla. Finaliza diciendo que intentará infectar a los Pokémon en batallas online, y si te lo encuentras, no te asustes, quizás terminarías encariñándote con la infección como él. La cueva de Igno. Anécdota contada por una chica que al jugar Pokémon Diamante en su emulador, descubre en una de las cuevas un Igno que lleva consigo un niño. Esta piensa que podría ganarle fácilmente debido a que tenía un equipo de nivel 70 de promedio contra el Igno nivel 18, pero este comienza a hostigar el juego para provocarle daño a la chica. Logra derrotarlo con un bola sombra, pero el Igno lanza un grito distorsionado que obliga a la protagonista a desconectar la computadora, arrepintiéndose de jugar. El psicópata Robert. Un grupo de amigos amantes de la franquicia conoce a un chico nuevo en el pueblo donde viven, logran meterlo al grupo rápidamente ya que él también disfrutaba de Pokémon. Luego de que uno por uno van desapareciendo, se iría descubriendo que la causa de fallecimiento tiene conexión con las batallas que tuvieron contra el nuevo miembro. El soundtrack que no tuvo que ser liberado. Un chico decide jugar con un cartucho de Pokémon amarillo, pero cuando estaba por iniciar en la Ruta 1, comienza una extraña melodía que nunca se había escuchado antes. Mientras el cuadro de expresiones de Pikachu se abría, lo iban mostrando todo maltratado y con unos fríos ojos verdes. Al final, el personaje principal queda luchando contra un Pikachu enojado con él, este usa un movimiento llamado muerte, pero el protagonista decide apagar la consola antes de que pasara algo. Al volver a encenderla, el juego parecía ser normal, el Pikachu actuaba como siempre, por lo que el chico quedaría con el recuerdo de aquel Pikachu con ojos verdes y la melodía que se escuchaba de fondo. Pokémon Death Channel. Un chico tenía de único pasatiempo una GameCube que le habían regalado. Allí le habían obsequiado unos cuantos juegos, pero con el que más disfrutaba era el Pokémon Channel. Luego de un tiempo deja abandonado el juego debido a que había conseguido una amiga, la cual hizo que olvidara por completo al Pikachu que te acompaña. Mucho tiempo después, el chico tuvo que mudarse de casa, separándose de su amiga. En un intento de saciar sus ganas de socializar, enciende su GameCube con el Pokémon Channel nuevamente. Allí lo recibiría un furioso Pikachu preparado para hacerlo sufrir por haberlo abandonado tanto tiempo. Esclavo M.O. El protagonista juega un poco con su viejo cartucho de Pokémon rojo que tenía la batería agotada. A medida que juega, un Mew que usaría para utilizar los movimientos ocultos mostraría rasgos de querer comunicarse con el chico, para que al final saliera un mensaje preguntando si quiere salvar a Mew. Este dice que sí, haciendo que la partida se reinicie. Como la batería estaba agotada, era imposible guardar, por lo que la partida y ese peculiar Mew fueron borrados de la existencia. Tramposa. Una chica se va divirtiendo usando códigos de trampas en su cartucho de Pokémon Perla, pero a medida de ir queriendo más, provoca múltiples errores en su juego, como un Torterra negándose a atacar, y una Glameow que se encargará de hacerla sentir culpable por arruinar todo por puro egoísmo. Encontré una criatura en Pokémon Go. Un chico recibe una notificación de que un Pokémon estaba cerca de una casa que al parecer estaba abandonada. Decide ponerse en camino para allá para lograr su objetivo de conseguir un nuevo Pokémon. Luego de explorar un poco, el chico comienza a sentirse acechado por una sombra. Es noqueado por sorpresa. Al despertarse, va a revisar su rostro al espejo, dándose cuenta que su cara estaba llena de heridas graves, y esa misma sombra estaba detrás de él. Yo soy tú. El protagonista es un bravucón en la escuela. Un día ve a un compañero de clase jugando en una Game Boy con el Pokémon rojo. Él se lo pide prestado para probarlo, pero su compañero le rechaza diciéndole que es una muy mala persona. El protagonista golpea a este chico a la salida de la escuela para robarle el Game Boy. Una vez en casa, decide probar el juego, dándose con la sorpresa de encontrarse con un pequeño zorro de color morado llamado Tú. Este Pokémon le repite una y otra vez que es una muy mala persona y que pagará las consecuencias de ser así. Al final el protagonista crece con una mentalidad reformada por las palabras de ese tal Pokémon. El llamado de Charon. Una chica mientras iba viajando en el transporte, encuentra un Pokéwalker defectuoso y sucio. Al inspeccionar más y conectarlo a su juego de Soul Silver, descubre que dentro de este aparato hay un Gardevoir abandonado. Este tenía muchas cosas raras, como un color morado oscuro, y unas luces rojas orbitaban alrededor. Este Gardevoir se va preguntando al personaje si lo seguirá. Al aceptar, este lo lleva a una mansión donde capturan a varios Gastly a base de debilitarlos.
Al final, el Gardevoir le da las gracias a la jugadora por ayudarlo, y que dentro de unos días le tocará a ella. A la protagonista se le cae su consola por un screamer del Pokémon, rompiéndose. La chica terminaría muy nerviosa por lo que le dijo el Gardevoir. Riticaril. Uno de los amigos del protagonista le deja su Nintendo Switch con Pokémon Espada, ya que este tenía que hacer un viaje de estudios. Luego de pasar por cosas que le convenció de estar jugando una versión terroríficamente alterada, mientras avanza, se daría cuenta que el juego tuvo un origen de una maldición hecha por una chica japonesa que hizo que su alma estuviera dentro del juego, y manifestándose enfrente de él. Maestro. Una historia de un Charizard que junto a su entrenador, van avanzando y creciendo a medida que recorren las distintas regiones, hasta llegar a Red, y venciéndolo. Un día el entrenador comienza a presentar síntomas graves, pidiéndole a su Charizard que lo lleve a casa. Lamentablemente su entrenador falleció. El Pokémon estaba listo para dejar el pueblo, pero la pareja de su entrenador mostró síntomas de estar esperando un hijo. Un nuevo comienzo para el Charizard, quien pacientemente esperaría a que el legado de su entrenador creciera para continuar lo que empezaron. Pokémon Graveyard. Un chico que fue diagnosticado con una enfermedad letal, en una oscura noche donde estaba solo en su cama de hospital, recibe un paquete con varios episodios de la serie, con un capítulo adicional fuera de lo común. Este trataba sobre un Cubone extrañando a su madre, pero que poco a poco es acosado por otros Pokémon con apariencia sombría. Se revela que el propio Cubone había acabado con su madre, comiéndose los restos para usar su cráneo al final. El Pokémon se arrepiente de lo que hizo, y al no soportar el dolor, fallece, pero encontrándose con su madre y siendo perdonado. El protagonista queda inspirado por lo que había visto. Yo soy tú, parte 2. Luego de que el Bully recapacitara gracias al Pokémon, pasan 13 años, y todos crecen. El protagonista decide devolver el cartucho a aquel niño que se lo había robado. Lo visita, y este lo acepta. Enciende el juego, dándose cuenta de que el zorro morado volvió a aparecer, el protagonista le advierte que es mejor borrar la partida, pero el otro se niega y dice que es bastante genial el Pokémon que consiguió. El chico con el juego sale un rato de su cuarto, y el otro agarra la consola, solo para que el zorro hable con él, diciéndole que no es el mismo que conoció hace tiempo, y lo invita a unirse a él para derrotar a algo más grande. Nueva partida. La protagonista le gusta coleccionar a los Shinies, incluso llegando a estar más de 8 horas en la hierba alta para encontrar alguno. Cuando salen a la venta blanco y negro, ahorra para comprar una copia. Un amigo le recomienda reiniciar en el inicio hasta conseguir un inicial Shiny, ella accede a ese método. Hace muchos reinicios hasta que en la intro de la profesora ya no hay diálogo alguno, la protagonista piensa que arruinó el cartucho con tanto reinicio, pero pronto aparece un diálogo diciendo que los que reinician muchas veces la partida serán castigados. La teletransportan a una habitación con 4 personas, su equipo estaba compuesto de 6 Pokémon nivel 100, todos con nombres de demonios. Al final la chica termina como una esbirro de esos demonios como castigo al haber reiniciado tantas veces una sola partida. Un hacha, una vela y una cuerda. Una historia contada desde un ex empleado de Game Freak, donde revela que antes de que existieran los movimientos ocultos para abrirte paso por los caminos, existían objetos como una vela, un hacha y una tabla de surf. Pero por alguna razón, algunos programadores hicieron que se pudiesen hacer actos turbios con dichos objetos, atacar a los entrenadores con el hacha, incendiar edificios con la vela, y ya sabrán para qué era la cuerda. En un intento desesperado por evitar las muy posibles demandas por el contenido, deciden ocultar todas las funciones usando a mi signo, pero se les había escapado la cuerda, la cual renombraron como cuerda huida. Yo soy tú, parte 3. Luego de recibir la propuesta de parte del zorro, el protagonista acepta ya que no le quedaba otra, es transportado al mundo dentro del cartucho, y es guiado por el zorro a una ruta desviada de la calle Victoria. Entran a una cueva donde reside una bestia gigante, y ambos se unen para derrotarlo. El zorro queda muy mal herido, pero sale victorioso, le agradece al protagonista, diciéndole que ya puede dejarlo en paz. Lo transporta de vuelta al mundo real, precisamente en un hospital. El chico ve que al lado tiene la consola junto con el juego, al revisarlo, ve como este zorro le quedaban muy pocos PS, va rápido a un centro y lo cura. Abre el menú para revisar al Pokémon, y salen cuadros de diálogos de parte del zorro reclamando porque lo curó si debió dejarlo perecer. El protagonista al final se vuelve a quedar con la consola y con la bestia bajo su merced.
El globo del inframundo. Relato basado en la descripción de la Pokédex de Drifloon. Cuenta como un chico junto a su hermano menor y los padres, asisten a una carpa de circo por un poco de entretenimiento. En un momento la luz se va, y al regresar, el hermano menor ya no se encuentra en ningún lado. Cuando salen a buscarlo, ven como un globo se va llevando al pequeño. Días después, la familia sigue buscando al niño por todos lados, hasta que el mayor escucha un golpeteo en su ventana, siendo el mismo Pokémon, preguntando si realmente pensó que todo acabaría con solo una noche. Modo difícil. Contada como anécdota, el protagonista gracias a un código, logra desbloquear un modo que aumentaba la dificultad en Pokémon Rojo, pero a medida que va avanzando, va viendo que al parecer, entró en una especie de modo depuración para testers. Con un último mensaje de haber cometido un error grave. El juego desaparece, y el código deja de funcionar. Dulce May. Un tipo obsesionado con la protagonista de la tercera generación recibe de parte de su abuela una consola pirata que podía leer ROMs, descarga Pokémon Esmeralda para jugar. Después de muchos intentos de parte del protagonista por traer a la personaje a él, descubre que ésta tenía la habilidad de comunicarse con él fuera de la pantalla, y pasan mucho tiempo hablando a través de la consola. Al final, se borra a sí misma de la existencia al enterarse que el protagonista intentó repetir su hazaña, pero con la personaje de Sinnoh. El cartucho misterioso. Un chico encuentra un cartucho de Pokémon Rojo Fuego en una bolsa de basura. Al volver a su hogar para probarlo, va viendo cómo los NPC lo tratan normalmente, excepto con la madre, que le pregunta quién es realmente. Decide ir a la liga para divertirse combatiendo, pero justo cuando iba a luchar contra el campeón, el juego se congela, devolviéndole al principio, pero ahora todos los NPC lo trataban mal. El juego nuevamente se congela, esta vez, el personaje estaba caminando solo, dirigiéndose a Pueblo Paleta, y al llegar, entra a su hogar, directo a la cama. Cuando la toca, el personaje adquiere un tono pálido, y con varios mensajes maldiciendo, la pantalla se pone de color negro, y la consola se apaga. El protagonista interpreta esto como que el dueño original del juego percibía a todos como enemigos, llegando al punto de morir por su propia mano al sentirse un problema. Jessica. Nuestro protagonista le había colocado Jessica al Pikachu que te entregan en Pokémon Amarillo, en honor a una amiga que tenía. Pasa el tiempo y este entra en la escuela, para ser molestado por un viejo amigo que decidió convertirse en un bully. Un día cuando llega a su casa luego de ser molestado, empieza a desquitarse con lo que sea porque ya no soportaba que lo molestaran a cada rato, donde sin querer destruye el cartucho de amarillo que poseía. Vuelve a pasar más tiempo en donde al protagonista le pasan distintas desgracias, como el fallecimiento de su hermano. Las ediciones blanco y negro salen y el chico las compra. Le pone de nombre Jessica a un Pikachu encontrado en alguna ruta. Luego resulta que el cartucho estaba poseído por alguna alma, puesto que el Pikachu, ahora siendo un Raichu, le reclama el hecho de haberla destruido por desquite. Al final el protagonista logra disculparse con el Raichu y todo el equipo que tenía en su juego de amarillo, prometiendo nunca más olvidarlos. Beta Rojo. Un chico compra un cartucho de Pokémon Rojo, al jugar con él, se da cuenta de que se trata de una versión anterior a la lanzada al público, y gracias a una nota que vino con el cartucho, hace el truco para ir al jardín de Bill. Allí encuentra una fusión de Mew, Mewtwo y Scyther que termina devorando al personaje principal. Pokémon Death Channel 2. La secuela de Death Channel donde esta vez estará protagonizada por la madre del chico de la primera parte. Ella entra en la habitación, con la duda de por qué la GameCube estaba conectada. El Pikachu dentro del juego se encarga de hacerle pasar un muy mal rato. Esmeralda silenciosa. El protagonista comienza una nueva partida de Esmeralda. Al llegar al Monte Pírico, ve varios objetos escondidos en las tumbas, los agarra, pero se le aparecen varios Pokémon fantasma para amenazar de hacerlo desaparecer si no devuelve los objetos. Al final el chico se arrepiente, prometiendo nunca más volver al monte. La pesadilla de los Jigglypuff. Luego de leer varios artículos relacionados a pueblos fantasma en Pokémon Rojo, y rumores acerca de los Jigglypuff devorando personas, el protagonista comienza a tener pesadillas donde ve a distintos Jigglypuff atormentándolo en su habitación. Es despertado por su madre desesperada ya que vio que él mismo se había hecho daño repitiendo que fueron los Jigglypuff. Al final al protagonista hace que lo encierren en una habitación sin posibilidad de moverse, agradecido de que al fin podrá dormir bien. Una familia va de viaje en un vehículo, pero en una noche son atacados por unos cactus espeluznantes. Los únicos supervivientes son el padre y la hija pequeña.
logran sobrevivir ya que el sol evita que los Cacturne puedan moverse. Este relato está basado en la descripción de Cacturne en la Pokédex. Pokémon Gold Glitch. Un chico logra conseguir un cartucho de Pokémon Oro, emocionado ya que hace mucho tiempo no jugaba con la misma edición, pero había un problema, la pila interna estaba fundida, por lo que solo era cuestión de tiempo que la consola se le acabaran las baterías. Mientras va jugando, se va encariñando con todo el equipo que va formando. Eventualmente la consola se apaga, y el protagonista se acuesta para dormir. A medianoche, se levanta escuchando plegarias y palabras distorsionadas, muchas repetían mensajes relacionados a olvidarse de alguien. Se le aparece su inicial con una mirada fría, y antes de que pueda decir algo, se levanta. Resultó ser una pesadilla. El hermano del protagonista lo llama, y mientras él va, en un espejo que tiene en su habitación, logra ver cómo se reflejó su inicial con la misma mirada, y repite una frase: voy a estar contigo para siempre. El protagonista pide por correo la edición Espada ya que era la última que le faltaba. Al llegar su pedido, y jugarlo, se da cuenta de que es una especie de Hackromen donde todo va en reversa, comenzando en Espada, seguido de Sol y Luna, luego a X e Y, etc. Después de llegar a Rojo y Azul, es teletransportado a un pueblo llamado Toku, donde todos los habitantes, incluyendo el campeón de aquel pueblo, le ruegan al protagonista que nunca los olvide. El cartucho queda inservible, y horas después, llega el pedido verdadero con el juego original. Antes de comenzar a explicar este nivel, supongo que es necesario que les cuente un poco de historia, para que estén al tanto de dónde salieron estos llamados Pokécuentos. Nos moveremos a los años 2012 a 2014, mientras estaba en su auge el gran cisma. En alguna parte, a alguien se le ocurrió escribir una creepypasta, pero a diferencia de ser una persona que se encontró con un cartucho, como las demás en esa época, pensó en variar, y esta vez sería narrada en primera persona, metiéndose en la piel de un Pokémon o entrenador. En un principio fue un formato muy bien aceptado, ya que tenían exponentes que se esforzaban para traer algo que sí podía incomodar al lector o oyente, y era algo fresquito. Pero ¿qué pasa cuando un formato agarra popularidad y es visto por mucha gente? Repetición tras repetición, un Pokémon popular o un entrenador, que seguramente era Red, narraban su aventura con lujo de detalle, para meter un clímax final donde terminan mal. Ese formato se utilizó mucho y fue deformado hasta el punto de que ya no parecían creepypasta, sino fanfics, algunos comenzaron a meter romance, y otros temas más raros que se alejaban del concepto original. Gracias a esto es que Pokémon es la franquicia con más creepypastas, porque fue masiva la cantidad de relatos subidos en poco tiempo. De colateral, hizo un efecto en el conflicto de aquella época a favor de los que decían que las creepypastas merecían morir, puesto que las que eran más fanfic que otra cosa, llamaban más la atención. Para el que tenga la duda de dónde salió el término Pokécuento, pues, nació a partir de querer darle un nombre a todos esos relatos, ya que habían dejado de tener relación alguna con las creepypastas, pero aún así, esos autores los ponían como tal, y no sabría decir para qué. En fin, en la actualidad se siguen subiendo esta clase de historias, pero sin tanta frecuencia. Con todo esto explicado, puedo continuar. La realidad del mundo. Esta historia al parecer está contada desde la perspectiva de Red, donde nos cuenta la cruda realidad que se vive en el mundo, valga la redundancia, que no es tan bonito como lo pintan, Ekans devorando niños que se pierden, grupos de Zubat acabando con un grupo de exploradores, para finalizar con una explicación de por qué en la calle Victoria te piden tener las 8 medallas antes de entrar. Un buen amigo. Historia contada desde la vista de Silver, donde le enseñan que los Pokémon son solo herramientas, para después él mismo se arrepiente de tratar mal a su equipo. Nunca evoluciones a tu Eevee. Un Eevee es secuestrado para experimentos donde logran hacer que pueda cambiar a voluntad a sus distintas evoluciones, al final logra escapar y se va a vivir a un bosque, diciéndote que tengas cuidado al evolucionar a un Eevee, que podrías estar haciéndole sufrir. Nuevo malo. Historia contada desde la perspectiva del protagonista de Blanco y Negro. En medio del relato, se desata un virus zombie mediante un Dragonite infectado, la mayoría de personajes son mordidos, y al final se revela que el protagonista tenía un huevo que iba esparciendo un olor que infectaba a todo Pokémon que se cruzase. La plaga.
Un entrenador cuenta cómo todo su pueblo y la región quedan consumidos por un virus zombie. Este junto a su Blaziken se abrirán paso a través de tantos Pokémon infectados para lograr sobrevivir. Como dato extra, este relato contiene muchísimas más partes, solo pude resumir la primera. Quizás pueda ser la creepypasta, o Pokécuento más larga que existe si juntas todas las partes en una sola. Nunca discrimines a un Trapinch. El propio título resume todo, un Trapinch discriminado por los demás dragones decide acabar uno por uno como venganza. El día en el que una estrella casi destruye al mundo. Luego de capturar a Lugia y que éste conociera un nuevo movimiento devastador, Red se da cuenta de que un meteorito caerá justo en Kanto, destruyéndola. Este se embarca en un viaje para intentar salvar a la gente, pero sería interceptado por Arceus para que no hiciera nada, y en un arranque de ira, Red combatirá con el dios Pokémon para seguir salvando personas. ¿Crees que los Rattatas son lindos? Un entrenador de tipo joven encuentra un Rattata y decide capturarlo. Al poco tiempo se encuentra con el equipo Rocket, pero Rattata evoluciona y acaba con ambos soldados de una manera macabra. Gracias a un collar que tenían los Rocket en una camioneta, el Raticate obtiene la capacidad de hablar, y utiliza el movimiento Hipnosis para controlar a su entrenador. Tiempo después se ve al joven junto a Giovanni atados esperando a ser devorados por unas crías que dejó el Raticate junto a su pareja. La leyenda de un campeón. Cuenta desde la perspectiva de Red que gracias a Mewtwo se volvió un sádico al haberse coronado como campeón de Kanto, y en un momento reflexiona para encerrarse a sí mismo en el Monte Plateado, esperando a que alguien lo derrote para que pueda ser perdonado por el daño que hizo. La infección Pokémon. Otra vez con Red, que en esta ocasión su viaje es interrumpido por un Rattata infectado, mientras más va explorando, ve como todo Kanto sucumbe ante los Pokémon. Él va al laboratorio para consultar a Oak si sabía algo, pero mediante una nota se da cuenta de que el profesor ocasionó el virus ya que al intentar crear pociones para volver a los Pokémon más fuertes le sale todo mal. Rojo, campeón de campeones. Una larga travesía de Red para intentar pedirle un deseo a Hirachi, tratar de que cure a la personaje femenina de una enfermedad que padecía. Con una carta de un Red viejo, se despide de todos con un pedido de que todos deben tratar bien a sus Pokémon. Carnivine no olvida. Historia de cómo un Carnivine ve cómo dañan fatalmente a su entrenadora. Después de entregar el cuerpo a su propia madre, es regalado a otro entrenador, prometiendo que no pasará lo mismo de ninguna manera. Contada desde la perspectiva de Ash, una noche Misty le cuenta que se encontró a Brut pintando árboles cerca de una montaña grande de polvo blanco. Al limpiar todo ese polvo se muestra debajo de la montaña un montón de Magikarps mientras que Brock se transformaba en un Ditto de color rojo. Al final Ash se queda sorprendido por lo que le contaron, pero ve como Misty mientras se aleja, lo invita a pintar los árboles con polvo. Un entrenador es acosado por un Pokémon que acababa de atrapar en la región de Sinnoh. Mientras más es acosado, terminaría atrapado junto a Cynthia ya que ésta padecía de una enfermedad. Una chica que es maltratada de diferentes formas por sus hermanas, gracias a un Gengar que la defendió en una ocasión, poco a poco iría perdiendo la cabeza por culpa del Pokémon, con ganas de acabar con cualquiera que se le cruzase. Todo el relato es contado por la misma chica estando en prisión. Y por fin se terminó esto. Estuve su tiempo escuchando pura creepypasta. Muy seguramente a futuro aparecerán más, como así deben haber otras escondidas por allí, pero quién sabe. Por mi parte fue todo, nos vemos después.